Para aquellos de ustedes que aún no me conocen, mi nombre es Donald Olmus, soy el fundador y el director del Ministerio en Defensa de la Fe, un ministerio que se enfoca en la enseñanza de la profecía bíblica y la apologética. Vamos a aprovechar que están así sobre sus pies y les voy a pedir que rápidamente abran sus Biblias en la carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes en la iglesia en Tesalónica. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, me contestan con un fuerte amén. Estaba hablando con mi hermano Yarok y estábamos recordando tiempos cuando las conferencias que hacíamos duraban desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y es todo un reto tener que resumir una enseñanza de 2 o 3 horas en un periodo de 1 hora. Pero vamos a ir aprovechando al máximo el tiempo. Sé que algunos de ustedes tienen el buen hábito de traer una libreta, un lapicero y anotar lo que el expositor está diciendo, los pasajes también que está usando, y luego ustedes como buenos bereanos llegan a su casa y empiezan a examinar si lo que su servidor dijo aquí o cualquiera de los pastores radiales está conforme a lo escrito. Es una conducta saludable que como cristianos debemos tener. Examinar cada día las escrituras para ver si las cosas que nos están enseñando está conforme a lo escrito. Leemos la bendita y eterna palabra de Dios para la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseñanza respecto al día del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oremos. Padre bueno y misericordioso, en virtud del sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario, nos acercamos en esta mañana confiadamente ante el trono de la gracia para alabarte, para bendecirte, para adorarte y alabarte, Señor. Eres tú el único digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Es solamente por tu amor y por tu misericordia que hoy podemos estar reunidos en este lugar para estudiar tu santa y bendita palabra. Te pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, preparando nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir con toda solicitud lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Ayúdanos a ser como los judíos de Berea y a examinar cada día las Escrituras para ver si las enseñanzas que estamos recibiendo están conforme a lo registrado en tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que seas tú, Señor, ayudándonos a poner por obra todas estas verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, en esta mañana pueden sentarse, voy a estar desarrollando un tema que tiene que ver con las señales proféticas de los tiempos del fin. Gracias, hermano. Vamos a estar viendo si es ya en realidad. Hermano, ayúdame con la botellita, por favor, abrirla. Vamos a ver si estamos viviendo ya en la parte final de la historia humana, tal como la conocemos,
si estamos ya en la parte final de la dispensación de la iglesia. Algo que el apóstol Pablo dice en pasajes como Efesios capítulo 3, que es un misterio. Esta palabra misterio en el sentido o en el contexto de la Biblia o del idioma griego no es como esas películas de misterio que nosotros miramos y que tiene que pasar uno que no puede ni parpadear, porque si parpadea se pierde algún detalle y después no puede saber uno quién era el villano al final de la película. No. En el sentido del idioma original del griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, un misterio es algo que no había sido revelado en el pasado, en los tiempos antiguos testamentarios, pero que ahora Dios en su administración, en su economía del plan maestro de la humanidad, ahora a Él le place revelarlo a través de los apóstoles neotestamentarios, no de los pseudo y falsos apóstoles de hoy en día que parece que compiten entre ellos mismos a ver quién dice la herejía más grande o la payasada más grande. No me refiero a esos, sino a aquellos a quienes el Espíritu Santo de Dios les confió la revelación y el registro de las verdades bíblicas. Esto que es el canon bíblico está cerrado. Nadie puede venir, alguien que diga, tengo un doctorado o una maestría en divinidades, en serafines, querubines, y el Señor me ha mostrado que debemos agregar un libro más a esto. Cuando usted escucha a un expositor que dice, Dios, y siempre, ¿verdad?, con aquellos gestos de grandeza, de grandilocuencia, y dicen, Dios está trayendo una nueva revelación a la iglesia, una revelación que no había recibido en 2000 años de historia la iglesia. Entonces, usted no debe tener dudas alguna de que está ante un falso maestro. ¿Por qué? Porque ya no hay una nueva revelación. Lo que hay es mayor iluminación sobre el texto que ya nos fue revelado. Y conforme vaya desarrollando el tema, vamos a ir aprendiendo qué significa eso. ¿Cuántos de ustedes han estado en seminarios que yo he impartido? Levanten la mano, por favor, quiero ver la familiaridad que ustedes puedan tener con lo que estoy hablando. Muy bien. Entonces, el tema es señales proféticas de los tiempos del fin. ¿Qué es una señal profética? Es lo que debemos definir inicialmente. Es básicamente una profecía concerniente a un evento histórico o un desarrollo tecnológico que caracterizará un tiempo futuro. Eso es una señal profética. Una profecía concerniente a un evento histórico o un desarrollo tecnológico que caracterizará a un tiempo futuro. Miren qué interesante lo que pasa en dos libros de la Biblia y cualquiera dirá, hay una contradicción en la Biblia, pero vamos a ver por qué no es así. Cuando Daniel está recibiendo los acontecimientos, la revelación acerca de acontecimientos futuros, Daniel recibe la orden de sellar las palabras de las profecías contenidas en esa revelación y recibe la instrucción de que él va a dormir con sus padres, es decir, que iba a fallecer y que no iba a haber el cumplimiento de la mayoría de las cosas que él registró en su libro. Sin embargo, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, quien escribe este libro alrededor del año 95, mientras está exiliado en la isla de Patmos, había sido enviado ahí por el emperador Domiciano, un hombre cruel, sanguinario, que cuenta la historia, había intentado meter, o mejor dicho, habían metido al apóstol en una olla de aceite caliente y al apóstol Juan no le pasó nada.
y luego entonces este emperador lo manda exiliado a la isla de Patmos. Y a Juan se le dice que no cierre las palabras de la profecía de ese libro porque el tiempo está cerca. Entonces, hay una contradicción en la Biblia acerca de lo que se le dijo a Daniel con lo que se le dijo al apóstol Juan. No, ¿por qué? Porque es necesario que ocurran una serie de eventos históricos y que haya una serie de desarrollos tecnológicos que permitan el cumplimiento de las profecías. En Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bueno, alguno de ustedes me dirá, pero eso Juan lo escribió en el año 95, ya han pasado más de 2000 años, un poco menos de 2000 años, desde el 95 para acá, y lo que el apóstol Juan dijo no se ha cumplido. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuando usted está evangelizando a alguien y le dicen, eso de que Cristo viene, eso yo se lo escuché a la abuela de mi abuelo, que decía que Cristo iba a venir pronto y Jesús nunca vino? Las cosas, dicen ellos, y esto nos habla el apóstol Pedro, que hay burladores hoy en día, pero no tanto de que estén afuera de la iglesia, sino que están dentro burlándose de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y este es un ataque común que se hace en contra de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pero entonces miramos que al apóstol, a Daniel, al profeta Daniel, se le dice que cierre, que selle las palabras de la profecía, y a Juan se le dice que no las cierre. Y vamos a ver unas categorías de señales proféticas que nos indican que estamos viviendo en tiempo prestado. Para aquellos de ustedes a quienes les gusta ver el fútbol, saben que el tiempo normal de juego son 90 minutos, pero cuando hay algún lesionado o algún atraso en el juego, el árbitro concede un tiempo que es variable. Y hasta los comentaristas, que son especialistas en el tema, dicen el árbitro va a dar 4 minutos, 5 minutos, y a veces ocurre la sorpresa de que dan hasta 8 minutos, 7, 8 minutos de compensación. Entonces, proféticamente, como iglesia del Señor, estamos viviendo en ese tiempo de compensación. En esos 90 le ponen un 90 más de tiempo de juego. Eso nos indica que debemos estar aprovechando al máximo el tiempo. Ahora, la carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses es una de las primeras cartas que escribe. La escribió muy probablemente desde Corinto, la escribe alrededor del año 51 después de Cristo, y contiene temas muy relevantes como la revelación del arrebatamiento de la iglesia, que la hace tan solo unos versículos antes del pasaje que acabamos de leer, y luego en este capítulo 5 Pablo hace una transición hacia lo que Daniel escribió como la semana 70 o la 70ª semana de años, que nosotros la llamamos como la tribulación, la angustia de Jacob, y hace claramente una diferencia entre dos grupos en estos versículos que acabamos de leer, entre los creyentes y el resto. Y claro, Pablo ya está hablando acá del día del Señor, que no es el arrebatamiento de la iglesia, sino que es aquel periodo, dice acá el doctor Charles Riley, día del Señor, un periodo de tiempo que se extiende desde el comienzo de la tribulación. Aquí en estos versículos que leímos, Pablo no tiene en mente el arrebatamiento. Un periodo de tiempo que se extiende desde el comienzo de la tribulación, incluidos los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y el reino milenario en la tierra. Aquí Pablo se concentra en el inicio de ese día, el cual comenzará inesperadamente, como ladrón en la noche. Ese como es una figura
literaria que se llama símil o comparación. No está diciendo que nuestro Señor es un ladrón, no, sino que todos estos eventos que han sido profetizados de antemano caerán sobre el mundo, no sobre la iglesia, caerán sobre los moradores de la tierra. ¿Cómo define el doctor John Walvoord, que fue decano del Seminario Teológico de Dallas, como aquellas personas cuyo corazón no está puesto en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, sino que están puestas en las cosas de este mundo, en la fama, el poder, las riquezas, los placeres? Y vamos a estar hablando un poco de eso más adelante. Entonces, el tiempo no me permite ampliar más sobre esta carta de 1 Tesalonicenses. Los animo a que la lean con calma en su casita. Son 5 capítulos y van a poder ustedes disfrutar la lectura con más calma. Las señales proféticas son el método de advertencia que Dios usa. Dios está alertando a los creyentes del pronto regreso de su Hijo a través de lo que se llaman señales de los tiempos. Estas son profecías sobre los eventos mundiales que se nos dice que debemos vigilar. Profecías que identificarán la época del regreso del Señor. Antes de continuar, quiero hacerles una aclaración que es muy importante que ustedes la manejen. El arrebatamiento de la iglesia es un suceso inminente y la definición general de la palabra inminente es la calidad o condición de estar a punto de ocurrir. El arrebatamiento de la iglesia podría ocurrir antes de que este día de ayuno y oración termine. Es un evento que puede suceder en cualquier momento. Entonces, eso está respaldado por la doctrina de la inminencia profética. ¿Qué significa esa doctrina? Relacionada con la profecía bíblica, simplemente quiere decir que el retorno de Jesús por la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Ninguna señal de advertencia indicará un conteo regresivo de corto plazo. Como cristianos debemos permanecer alertas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y cuando sea año normal, los 365 días, y cuando sea año bisiesto, los 366 días. Entonces, su condición es inminente, repito, que puede suceder en cualquier momento. No es correcto decir señales del arrebatamiento, porque en todo caso, si una señal o un evento tiene que ocurrir para que el rapto o el arrebatamiento ocurra, entonces se destruye la doctrina de la inminencia profética. Lo que estamos viendo nosotros son señales que apuntan a la segunda venida de Cristo al final de estos 7 años que están descritos en el libro de Daniel, en algunos pasajes de los profetas mayores y menores, en pasajes como Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis desde el capítulo 6 desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. La iglesia no está presente en esos capítulos de Apocalipsis, y ese silencio donde la iglesia no es mencionada es un fuerte respaldo a la doctrina pretribulacionista del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, la Biblia está llena de estas señales. En el Antiguo Testamento hay cerca de 500 profecías que hablan acerca de la segunda venida de Cristo, y en el Nuevo Testamento, anote este dato, 1 de cada 25 versículos están relacionados con el regreso de Jesús. Imagínense cuán importante es el tema
de la venida, de la segunda venida del Mesías. Como hay tantas señales, para aquellos que estamos atentos a ellas, a veces, hermano, yo me veo agobiado por la cantidad de noticias que están ocurriendo en el mundo. Sabemos que este año 2020 comenzó con la pandemia causada por el virus SARS-2, CoV, que es el que produce la enfermedad de la COVID-19. Y cuando usted pone la televisión, la radio, mira un periódico, es muy difícil que no escuche una noticia sobre esta pandemia, la cantidad de muertes e infectados que ha causado en el mundo entero. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. ¿El mundo va mejorando cada día? Si usted me dice que sí, yo le voy a decir que usted ha pasado mucho tiempo en cuarentena. Si usted me dice que el mundo está mejorando cada día, yo le voy a decir eso, hermano o hermana, usted ha pasado mucho tiempo en cuarentena y de seguro no ha visto la televisión o no ha entrado a las redes sociales. Por supuesto que el mundo no va mejorando cada día. ¿Por qué? Porque el cuadro que nos pinta la palabra del Señor acerca de los tiempos del fin es un cuadro sombrío, es un cuadro de desesperanza para los incrédulos. Pero para los creyentes, todas estas malas noticias, me gusta algo que decía el pastor Adrian Rogers, que algunos de ustedes ya seguro lo conocen, que tiene el programa El Amor que Vale, y el doctor Adrian Rogers decía: el mundo se está volviendo gloriosamente oscuro. ¿Por qué? Porque esa oscuridad que va en aumento en el mundo nos confirma lo que Dios ya había mostrado en su palabra. Así es, el Señor viene y viene pronto, y por eso, gloria a Dios, denle ese aplauso fuerte. Entonces, eso decía el doctor: el mundo se está volviendo gloriosamente oscuro. Y una de las expositoras más fuertes de profecía bíblica en Estados Unidos, es mesiánica, Jean Markel, dice: el mundo no se está cayendo a pedazos, sino más bien que las piezas del rompecabezas están cayendo en su lugar, en ese lugar que Dios desde la eternidad pasada ya había determinado que iba a ser así, y que por tanto pudo darle esa revelación a sus profetas. Vamos a estudiar 6 categorías de señales. Cuando usted ya conoce estas 6 categorías, entonces cuando usted mira un evento ya dice: este evento está relacionado con esta categoría, y entonces ya usted puede agarrarla, ya la puede meter en esa categoría, y usted puede determinar ya con esa experiencia si es una señal profética o si es un evento común y nada más. La primera categoría son las señales de la naturaleza. Debido al límite de tiempo, solo le voy a mencionar los pasajes y ustedes tendrán que leerlos en sus casas. Mateo 24:7 y Lucas 21:11. Esta es la categoría menos respetada. ¿Por qué? Porque ocurre algo dentro de nuestras filas, y es que la mayoría de cristianos son racionalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que encuentran difícil de creer que Dios le hable al mundo por medio de las señales de la naturaleza. Pero les voy a mencionar unos ejemplos bíblicos acá. Número 1, Génesis 6. Es un episodio donde hay una intervención sobrenatural de unos ángeles que se rebelan contra el lugar que Dios les había designado, empiezan a corromper el ADN humano. Muchos expositores creen que lo hicieron para corromper de tal manera el ADN humano para que el Mesías, que tenía que ser nuestro pariente, tenía que ser humano, nos pudiera redimir. Y
el remedio que Dios trae a esa intervención sobrenatural, que muy probablemente quizás organicemos una conferencia pronto sobre el tema de los Nefilim, el tema de los ángeles caídos y lo que está pasando hoy en día en el campo de la genética, las manipulaciones genéticas que se están dando. Tenemos eso, ¿verdad? Allí, si Dios nos lo permite. Entonces, ¿cuál fue el remedio de Dios para eso? Un diluvio. ¿Qué se produjo? Un fenómeno natural amplificado para acabar con toda esa contaminación. Creo que esa fue la campaña evangelística en la que menos personas se salvaron, porque ¿cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? 8. ¿Y cuánto pasó? Imagínense, estiman los estudiosos que Noé pasó 120 años predicando. Imagínense, cada vez que pasaba un año decían, este está loco. Noé se volvió loco porque nunca ha llovido y él está diciendo que viene algo que los habitantes en ese entonces no conocían, porque lo que salía de la tierra era un rocío, un vapor, pero bueno, ya sabemos los resultados. Así que 8 personas se salvaron. Luego, cuando usted lee el libro de Joel, capítulo 1, verá que Dios, para llamar a la nación de Judá, el reino del sur, al arrepentimiento, Dios envió una plaga de langostas. Y cuando lee Amós capítulo 4, desde el versículo 6 al 10, verá que Dios les envió al reino de Israel, la nación del norte, que fue llevada cautiva en el año 722 antes de Cristo, sequía, tormentas, langostas, hambre y pestilencia. Ahora, si usted me preguntara, hermano Donald, y lo que está pasando con el coronavirus, con la pandemia de la COVID-19, ¿es un juicio de Dios? Con el estudio que yo he hecho, hermano, sí pienso que es un juicio correctivo de parte de Dios. Y esto que está pasando, la cantidad de personas que han muerto en tan poco tiempo, es algo que en lo que yo meditaba en eso, inmediatamente me transporto al periodo de la tribulación. Y para que usted sepa, cuando han ocurrido tan solo 3 años y medio de ese periodo de horror sin paralelos en la historia de la humanidad, los estudiosos de la profecía bíblica estiman que ya para ese momento la mitad de la población del mundo habrá muerto. Le hago la pregunta a usted, ¿usted quiere ser un santo de la tribulación? ¿Usted quiere ser un mártir de la tribulación o quiere escapar de todas esas cosas con el Señor? Yo creo que nadie va a decir amén a la primera parte, ¿verdad? De que quiere pasar por todos esos horrores sin siquiera tener la seguridad de que va a llegar al final de los 7 años. Entonces, lo que estamos viendo muy probablemente es el inicio de cosas peores que estaremos viendo en los próximos meses o en los próximos años. Todas aquellas falsedades, no dicen, todas aquellas falsedades que decían los neoapóstoles y profetas dominionistas, seguidores de la teología del reino ahora, ¿qué le decían a la gente aún dentro de las iglesias? Dios te quiere ver saludable, lleno de vida y salud. Dios te quiere ver que andes tanto dinero que se te anden cayendo los billetes de $, de la bolsa. Dios te quiere ver manejando el carro del año. Y Dios ya no te quiere ver viviendo en un barrio de esos donde la mayoría de nosotros vivimos. Dios te quiere ver viviendo en las colinas, en las lomas de no sé dónde, en tal lugar, en esas urbanizadoras donde las casas valen de $50,000 para arriba. Pero vino Dios, y me gusta una imagen que se llama la mano de Dios. Aparece una mano que viene desde el cielo y el mundo está pintado como que si fuera un tablero de ajedrez, y esa mano sale botando todas esas piezas de ajedrez. Y eso fue lo que Dios hizo con todas las falsas enseñanzas, con todas esas falsas enseñanzas dominionistas basadas en una teología postmilenialista, donde le hacían creer a la gente
de que la iglesia iba a ir conquistando cada día las naciones para Cristo, que los presidentes iban a ser cristianos, que los diputados van a ser cristianos y van a estar aprobando leyes que beneficien al pueblo, que beneficien a sus países, pero no es ese el cuadro que nos pinta la Biblia. Y por supuesto, si hay personas que todavía están siguiendo a esos falsos maestros, en realidad pues se merecen todas esas cosas que les pasan, porque si no aprenden la lección por la buena, muy probablemente la aprenderán por las malas. Pero miramos cómo quedaron en ridículo totalmente todas esas declaraciones de estos neoapóstoles y profetas. Número 2, bueno, y siguen, sí, lo que nos dice la Biblia es que estos falsos maestros, ya usted lee segunda de Pedro capítulo 2, y usted mira que ellos siguen haciendo mercadería de las almas. Ellos no están interesados en su bienestar espiritual, que usted crezca en su relación con Dios y en su conocimiento de su palabra. Lo que quieren es sacarle hasta el último peso que usted ande allí. Y si anda alguna pieza dental de oro y se la pueden sacar, también se la van a sacar. Eso es lo que a ellos les interesa. Eso es lo que dice la Biblia. Están haciendo mercadería con él, usando la palabra de Dios. Usan la piedad como fuente de ganancia. Si usted se va a enojar con alguien, enójese entonces con el Espíritu Santo del Señor, que dejó inspirado eso acá en la Biblia. Señales de la sociedad. La sociedad moderna es la categoría número 2 para los que están anotando. Señales de la sociedad. La sociedad moderna, les hago una pregunta. La tecnología, la educación ha hecho que tengamos una sociedad mejor que la sociedad del siglo pasado. No, tenemos una sociedad más corrupta. Es una sociedad que se está volviendo cada vez más anárquica e inmoral a medida que se acerca el momento del regreso del Señor. Incluso en Mateo 24, versículo 12 y 37 al 39, el Señor dijo que la sociedad de los tiempos del fin va a ser tan malvada como lo era la sociedad en los tiempos de Noé. Una sociedad que estaba caracterizada por la maldad, la violencia, el derramamiento de sangre, la corrupción, etcétera. Religiosos, así es. Ahora, la religión, hoy proliferan las religiones. Pero eso no puede producir un cambio en el hombre, porque solamente es el Espíritu Santo de Dios quien puede producir ese cambio. Y si usted se va a 2 de Timoteo, capítulo 3, y desde el versículo 1 al 5, Pablo pinta un cuadro escalofriante de la sociedad del tiempo del fin. Fíjense que ahorita, y tengo que escribir un artículo al respecto porque solo he estado viendo algunas publicaciones y no he tenido tiempo de hacerlo. Ahorita Netflix está presentando una serie donde salen unas niñas semidesnudas. Está en la portada de, no estoy seguro si es una serie o una película, y las presenta como que si fueran bailarinas nudistas. Entonces ha habido bastante quejas contra esta serie y no sé si finalmente Netflix va a decidir cancelarla, pero lo que estamos viendo acá es que ya incluso a nuestros niños, esta sociedad perversa quiere destruir la mente y los cuerpos de nuestros hijos desde muy temprana edad. Ya les están enseñando en libros de texto que es normal que una niña se bese con una niña, que un niño se bese con otro niño, que en los dibujos animados ya es normal
que estén dos varones o dos mujeres que pueden adoptar a niños, y todas estas perversiones se las están metiendo ya a nuestros niños para que cuando ya ellos sean adolescentes, jóvenes o adultos, ya eso lo miren como una normalidad. Es lo que pasa con la sociedad de los mal llamados palestinos. ¿Qué pasa con ellos? A ellos, desde muy pequeños y en las escuelas de la educación de la Autoridad Palestina, que es una organización terrorista, enemiga de Israel, enemiga del pueblo judío, a los niños les enseñan a odiar al pueblo judío. Les dicen que ellos son descendientes de monos y cerdos. ¿Qué pasa cuando esos niños, que incluso llegan a programas de televisión y les preguntan desde muy pequeños: ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser un mártir de Alá. ¿Por qué quieres ser eso? Porque yo, dice, quiero liberar mi tierra de los descendientes de los monos y de los cerdos. Entonces, ¿qué va a tener usted si está enseñándole odio, violencia, muerte, terrorismo a ese niño? ¿Qué va a tener después? Va a tener a un terrorista que no le va a importar amarrarse un cinturón de explosivos y meterse a un lugar donde hayan civiles inocentes y hacerlo eso en nombre del falso Dios Alá. En esos 5 versículos que usted debe leer en su casa, 2 de Timoteo 3, del versículo 1 al 5, les cuento que esa es la última carta que escribe el apóstol Pablo. La segunda carta a su hijo en la fe, Timoteo, cuando él ya sabía que iba a ser condenado, que ya no había escapatoria para él, y por eso él dice que ha peleado la buena batalla de la fe. Entonces, la sociedad de este tiempo que estamos viviendo se caracteriza por 3 amores. Para aquellos de ustedes que están anotando: número 1, el amor a uno mismo. Eso se llama humanismo. Número 2, el amor al dinero. ¿Cómo se llama ese amor? Es el materialismo. Y número 3, el amor al placer, que se llama hedonismo. Es lo que usted mira en las declaraciones de estos movimientos feministas, que yo más bien les llamo feminazis, porque dicen que su cuerpo es de ellas, que pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana sin darle cuenta a nadie, y que luego, cuando están llevando ese estilo de vida hedonista, que se pueden acostar con quien ellas quieran, con quien se les dé la gana, sin usar protección, y luego quedan embarazadas. Entonces esa misma mente corrupta les dice que también pueden asesinar a ese ser humano que está dentro de su vientre, y que eso no tiene vida, que eso es tan solo un grupo de tejidos y piel, y que puede ser desechado. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad tiene estos 3 amores? El humanismo, el materialismo y el hedonismo. La recompensa de este estilo de vida carnal es lo que los filósofos llaman el nihilismo, con H, nihilismo, que básicamente es una sociedad que se revuelca en la desesperación. Es una sociedad que no tiene esperanza. Yo me fui a buscar el significado. Creo que solo vamos a ver unas 3 categorías, más o menos, 3 o 4. Pero prefiero mejor irlas explicando calmadamente cada una, y no ir deprisa, y que los conceptos no queden plasmados. Yo me fui a buscar este concepto de nihilismo. El hedonismo, hermanos, es básicamente el placer por el placer. Es decir, hacer lo que cause placer sin tener que responder ante una autoridad. Por eso es conveniente que muchos sean ateos. ¿Por qué?
porque les conviene que después que pasen de esta vida, no tener que llegar ante un juicio y tan horroroso como va a ser el juicio del gran trono blanco, al que no va a ir ningún creyente, solo incrédulos, y de ahí nadie va a salir con un veredicto de inocente, porque van a ser juzgados por sus obras. Y Efesios 2, 8 y 9 claramente dice que somos salvos por gracia, no por obras, y les conviene a ellos ser ateos, ser agnósticos. Así no tienen una autoridad superior a quien rendirle cuenta. Entonces me fui a buscar esta definición de nihilismo y dice, de latín nihil con H, nada. Es una corriente filosófica que toma como base la negación de uno o más de los supuestos sentidos de la vida. El nihilismo critica social, política y culturalmente a las costumbres, valores y creencias de la sociedad en la medida que éstas le dan sentido a la vida, planteado desde su punto de vista, planteando desde su punto de vista existencialista que la vida carece de valor, significado y propósito. Eso es el nihilismo, algo que hace que se pierda el sentido de la vida. Es como decían algunos antiguos que decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sin embargo, entonces eso los conduce a un estilo de vida cada vez más depravado, y vamos a ver dónde está esto en la Biblia. Entonces, ¿qué características hay con respecto a esta sociedad? La mente de los hombres se volverá depravada. Les invito que lean el capítulo 1 de Romanos desde el versículo 18. Verán cómo Dios responde a una sociedad corrupta. Dios lo que hace es simplemente esto que voy a hacer ahorita. La primera respuesta de Dios hace esto. Da un paso hacia atrás y deja que la sociedad empiece a cosechar los frutos que ha sembrado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, eso también segará. Dios responde a ese primer paso con un paso de misericordia y envía voces proféticas a la nación. Hombres que Dios ha levantado en países como Estados Unidos, como por ejemplo David Wilkerson, hombres como ahorita como Franklin Graham, que le han dicho sus verdades a hombres perversos como Barack Obama, han denunciado el aborto, el matrimonio homosexual, pastores como Robert Jeffress. Igual aquí en Nicaragua Dios ha levantado voces proféticas también para ya poner los puntos sobre las íes. Cuando Dios envía esas voces proféticas a la nación y la nación sigue en su obstinación, en su rebeldía contra Dios, el Dios que es todo un caballero y que nos ha dado el libre albedrío, te pongo el camino de la vida y la muerte. Escoge el camino de la vida para que vivas. Dios da un paso más hacia atrás, hasta que finalmente el punto final llega un punto en que la sociedad ya no puede regresar. Es el punto donde Dios le dice, no ores más por el pueblo. No, y ya el hermano Yaró creo que ha estado hablando sobre eso en mensajes anteriores. No ores más por este pueblo, porque el antiguo Israel, el antiguo Judá, decían, no nos va a pasar nada porque está el templo. Nuestros templos nos van a guardar del azote del turbión, pero es simplemente un cascarón vacío lo que hay. Y la gloria de Dios y Cabot desde hace mucho tiempo ha partido de esos lugares y Dios no está más ahí. Y el punto final para una sociedad es cuando lo inmoral se vuelve legal. Algo que es inmoral puede ser legalizado en nuestra sociedad, en nuestro país. Bueno, aquí todavía no ha pasado, pero muchos países dicen es legal el aborto.
Es legal el matrimonio entre un hombre y entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Es legal que esos dos hombres o esas dos mujeres adopten a un niño. Pero yo les hago una pregunta. Ante esta ley máxima, ¿eso es moral? Aunque sea legal. No lo es. Es inmoral y seguirá siendo inmoral. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un sistema legislativo, porque nosotros los cristianos decimos, solo estemos orando, hermano? Oremos para que en la Asamblea Nacional de nuestras naciones se aprueben leyes a favor de la vida, a favor del aborto, a favor del matrimonio heterosexual, a favor de la libertad religiosa. Pero si no hay cristianos ahí, si no hay hombres y mujeres piadosos que teman a Dios y a su palabra, ¿ustedes creen acaso que estos corruptos que yo les estoy mencionando aquí van a aprobar esas leyes? Por supuesto que no lo van a hacer. Les voy a dar un dato. La gran mayoría, el presidente de Estados Unidos tiene la facultad de nombrar a los jueces de la Corte Suprema de esa nación. Y el 45º presidente que está ahorita está poniendo a jueces conservadores que están tratando de revertir 8 años de inmoralidad que promovió Barack Obama y que siguen promoviendo hombres como que están en este partido demócrata, hombres como Joe Biden, como Hillary Clinton, que están a favor de todas estas perversiones que yo les estoy diciendo. Y para que sepan, el vicepresidente de Estados Unidos es un cristiano conservador, un cristiano que cree que esta es la palabra. Se ha rodeado de asesores que son pastores conservadores. Por ejemplo, el pastor, esto usted lo puede buscar, que no se lo estoy inventando, el pastor Robert Jeffress, que es el pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, es uno de los asesores de ese hombre. Y por la vida, una marcha en contra del aborto. Y otra cosa que él ha estado haciendo hay unas clínicas que se llaman Planned Parenthood, que son industrias para asesinar a niños. Estas clínicas, luego los cuerpecitos de estos humanos estaban haciendo negocio y los estaban vendiendo a la industria farmacéutica y estaban obteniendo miles de dólares. Vamos a ver si podemos programar, hermano Yarok, la presentación de la película, creo que se llama Inesperado, que narra la historia de una jovencita que trabajaba en una de esas clínicas, participó, escuchen esto, hasta que me causa escalofrío, que están luchando contra esas perversiones promovidas por todos esos hombres perversos. Entonces, esa sociedad, no vea solo CNN, porque si usted solo mira CNN, no va a escuchar nada de esto que yo le estoy diciendo. Entonces, algunas de las cosas que van a caracterizar a la sociedad de los tiempos del fin, solo voy a terminar con una categoría más, son la anarquía, la violencia, la inmoralidad, el egoísmo, el hedonismo, la rebelión, que conducirá finalmente a la desesperación. Categoría número 3, señales espirituales. Vamos a ver que estas señales espirituales se dividen en 2 subcategorías, negativas y positivas. Al final, solo quiero hacer una breve mención de 2 eventos actuales que están ocurriendo con relación a Israel. Entonces, dentro de las señales espirituales negativas tenemos las siguientes: falsos cristos y profetas y subgrupos sectarios. En Mateo 24, Jesús, cuando 4 de sus discípulos más cercanos le preguntan qué señales habrá de tu venida y del fin de la era, lo primero que les dice Jesús es que nadie os engañe, porque este tiempo es un tiempo que está caracterizado por las falsas doctrinas y por la proliferación de doctrinas de demonios. En este momento hay una fuerte actividad
de demonios y de ángeles caídos operando contra la sana doctrina, contra la iglesia y contra una de las cosas que se está manifestando hoy en día es lo que se conoce como el fenómeno ovni. ¿Cuántos de ustedes han visto películas de ovnis, de naves espaciales? Levanten la mano. Creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está pasando eso? Y yo les quiero recordar que, breve paréntesis, que está aquí a la venta en caja de ondas de luz este libro que se llama El rapto, verdad o ficción. Aquí se desarrolla más a fondo todo esto que les estoy hablando y también muestra una defensa del pretribulacionismo. Por cada libro que usted compra está apoyando, hay un aporte para la radio, para que usted lo sepa, y también para su estudio personal. Esta información que les voy a dar ahorita está acá. Satanás sabe que a la iglesia del Señor le queda poco tiempo en esta tierra y él está activo operando con sus agentes. Él sabe, Apocalipsis nos dice que cuando llega a la mitad de la tribulación, Satanás es expulsado del segundo cielo donde está operando ahorita. Satanás no está en el Hades, no está en las partes más profundas de la tierra. Él es el príncipe de las potestades del aire, usa los medios de comunicación, el internet, la televisión, la radio para mantener cautivos a la humanidad, y él está operando ahí. Se está mucho a nivel de lo que se conoce como los maestros ascendidos dentro de la nueva era, que está a punto de ocurrir una limpieza del mundo. Van a venir los extraterrestres, van a venir los ovnis y van a sacar de este mundo a todo lo que está impidiendo el desarrollo de la humanidad. Aquello que está impidiendo que la humanidad progrese, que se acaben las guerras, que se acabe el hambre, las enfermedades, van a ser sacados por estos alienígenas ancestrales, como lo llama History Channel, los alienígenas ancestrales. Y claro, ¿quiénes son esos que están estorbando, según estos maestros de la nueva era? Los cristianos. Somos los que estamos estorbando en el mundo, y Satanás ya está preparando, dele esas palmas al Señor, Satanás ya está preparando una historia para que cuando eso ocurra, entonces pueda engañar aún más al mundo. Entonces esto aparece acá en este libro y es una pregunta que dice: ¿cuáles podrían ser algunas explicaciones del mundo acerca del rapto de la iglesia? Lo más probable es que consistirán en escenarios de ovnis o extraterrestres. Entonces tenemos esa primera característica: falsos cristos y profetas. Apostasía en la iglesia profesante, no dentro de la iglesia verdadera del Señor, porque la iglesia verdadera del Señor, según Apocalipsis 3:10, es fiel al Señor y está guardando la palabra de su promesa. Pero, ¿qué pasó principalmente en los seminarios de Estados Unidos, en los institutos bíblicos, que luego esas enseñanzas vinieron a América Latina? Fueron influenciados por algo llamado, a partir de la década de 1920, por la escuela de la alta crítica alemana. ¿Y qué es lo que enseña esta escuela? Que este libro no es la revelación de Dios al hombre, sino que es la búsqueda del hombre a Dios. Es el hombre buscando a Dios. Y como no creen en la inerrancia ni en la infalibilidad de las escrituras, entonces estos teólogos de la alta crítica dicen que este libro está lleno de mitos, leyendas, cuentos y por supuesto errores. Que este libro está lleno de todo eso. Y ahora imagínense, yo les he hablado de esto en otras ocasiones, hay teólogos, y pongo cristianos entre comillas, que no creen en doctrinas fundamentales como la deidad de Cristo. Yo no sé cómo alguien
Si un testigo de Jehová llega a su casa y le dice que Jesús es un ser creado, usted le va a decir hermano a un testigo de Jehová. Ni primo lejano siquiera somos desde el momento que niega la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense, ahora hay teólogos cristianos que niegan la deidad de Cristo, niegan el nacimiento virginal, niegan doctrinas fundamentales del cristianismo y por supuesto niegan que Jesús vaya a regresar para reinar durante 1000 años. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús va a volver primero por su iglesia y después para reinar sobre esta tierra? Gloria al Señor. Luego hay dentro de las negativas, herejías generalizadas en la iglesia. Por eso usted tiene que ser como los judíos de Berea. Hechos 17:11. También hay un movimiento hacia una religión mundial. En ese sentido hemos visto todo lo que este papa, que es perverso, Francisco I, Mario Bergoglio ha estado haciendo. Recordemos que él es un jesuita de la orden jesuita, conoce muy bien lo que está haciendo y él está tratando de unir a todas las religiones del mundo para decir que todos, los budistas, los musulmanes, los protestantes, los testigos de Jehová, bueno, todas esas, ¿verdad? Todos adoramos al mismo Dios. ¿Y cuál es la sombría? Exacto. Algo que se llama ecumenismo. Todos los caminos, dicen, conducen a Dios. Todos los caminos van al cielo. ¿Es esto cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque ¿cuántos caminos hay al cielo? ¿Y cómo se llama? Amén, así es, gloria al Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso que dice el camino no significa, no dice un camino, porque si Jesús hubiera dicho yo soy un camino, entonces si hay un camino quiere decir que puede haber un segundo, un tercero y hasta un cuarto camino que de forma paralela llegarían al mismo destino, pero solamente hay un camino, el camino de la salvación que Él compró en la cruz del Calvario por medio de su sangre. Otra señal negativa, y no me voy a pasar mucho del tiempo, quizás unos 5 minutitos, persecución de los verdaderos creyentes. Hoy justamente en la mañana estaba leyendo una noticia de que en Nigeria, un país que es azotado por el terrorismo musulmán, hay unos que dicen, líderes evangélicos, líderes cristianos, el Islam es la religión de paz. ¿Cómo van a decir semejante mentira? Si que la sociedad se ha secularizado, esto es de aquello, ¿cuántos de ustedes han oído que dicen? El Estado es laico. Entonces no confundamos la religión con el Estado, pero siempre esa frase va en contra del cristianismo. Y eso se refiere, ese principio de que el Estado es laico, quiere decir de que ningún gobierno puede decir, la única religión oficial es, por ejemplo, el catolicismo, o la única religión oficial es la de los evangélicos. Ningún Estado puede hacer eso. No se refiere a eso, la separación del Estado con la iglesia, porque la iglesia, en teoría, ¿verdad?, que es sal y luz, ejerce una influencia positiva sobre el Estado, en teoría. Entonces, esa frase que separación entre el Estado y la iglesia, usted la va a ver promovida por los que son enemigos de estos valores morales. Eso es entonces una sociedad que se seculariza, como en Estados Unidos, que varios ya no quieren que en el himno nacional, o hay un juramento de la alianza que dice, en Dios confiamos. Esa es una sociedad que no quiere ninguna mención de Dios secular, como lo que pasó en Estados Unidos, que de las iglesias, de las escuelas públicas, quitaron la oración, quitaron la lectura de la Biblia. Todavía durante la administración de Barack Obama,
y todavía con el presidente Trump, algunas cortes estatales no quieren ver monumentos. Había un lugar en Oklahoma donde había un monumento de los 10 mandamientos y querían quitarlo, pero creo que al final ganaron los cristianos ahí esa demanda y permitió el gobierno estatal que ese monumento permaneciera en pie. Pero muchos cristianos estaban en trabajos por mantener quizás en sus lugares de trabajo pasajes bíblicos o pensamientos bíblicos, o cristianos tenían negocios y los perdieron porque se negaron a hacer pasteles para bodas lesbianas o tomar fotos en bodas de homosexuales. Entonces les leo este pensamiento. Eso es el concepto de secularizarse, borrar de la vida pública todo vestigio de Dios. A medida que la sociedad se ha secularizado, el verdadero cristianismo ha sido objeto de ataques cada vez mayores. Los valores judeo-cristianos, que alguna vez fueron la base de la civilización occidental, ahora son abiertamente ridiculizados. Y aquellos, ustedes y nosotros, aquellos que todavía nos adherimos a ellos, aquellos que creemos en esto aún, somos criticados como fundamentalistas intolerantes por los medios de comunicación. Si usted mira a un hombre que a través de hormonas y operaciones quiere parecer mujer, y usted que está viendo la verdad y dice, ese es un hombre que quiere parecer una mujer, usted es un fundamentalista intolerante que no respeta la diversidad. Y, como dice el hermano Yarok, puede ir preso por estar cometiendo crímenes de odio. ¿Acaso no estamos viviendo ya en esta sociedad descrita por el apóstol Pablo en 2 Timoteo? Esa sociedad hedonista, o la que describe también en Romanos 1, desde el versículo 18 en adelante. Entonces, somos catalogados como fundamentalistas intolerantes. Ya una última señal negativa y luego las positivas, y ahí termino. Estallido de actividad demoníaca y oculta. Eso está pasando hoy en día. Es muy difícil que usted no mire un programa o una serie donde no haya brujería, magia, tabla ouija, contactos con los muertos, invocaciones a demonios, y todo esto lo están presentando a los niños. Yo recuerdo que hace unos años atrás yo tuve que tener cuidado con mi hijo porque él miraba una serie que se llama Gravity Falls. ¿Cuántos han visto esa serie? La presenta, creo que es el de Disney para niños, Gravity Falls. Y una vez que yo me puse a ver el programa, está lleno de todo esto, y le dije que no podía seguir viendo ese programa. Y eso que yo les estoy diciendo lo están metiendo como una nueva normalidad. En tiendas de Estados Unidos los niños pueden comprar tablas ouijas, donde esto abre puertas a contactos con un mundo espiritual malvado. Es un contacto que Dios prohíbe en su palabra. Y ahora voy a mencionar las señales positivas, y con esto voy a ir terminando. Derramamiento del Espíritu Santo. Desde que la iglesia inicia de esta manera, con un estruendo desde los cielos, cuando están reunidos en el aposento alto los discípulos y recibieron en ese momento la capacidad para hablar idiomas que ellos no entendían. Por eso los judíos que habían viajado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés pudieron entender, hombres que nunca habían salido de la zona de Galilea, de esa zona, podían estar hablando los idiomas que los judíos que habían salido hacia la diáspora podían hablar.
Y el Espíritu Santo aún sigue obrando señales y maravillas, sanidades, estos dones de lengua, donde pueden ir, ya he leído infinidad de testimonios donde van misioneros a países donde ellos no hablan el idioma y el Espíritu Santo en ese momento les da la capacidad para que ellos puedan entender el idioma principalmente de estos pueblos indígenas. Evangelismo mundial. A través, ¿cómo se está logrando? Y en septiembre viene la celebración de otro aniversario más de la Biblia. ¿Qué es lo que está permitiendo en este tiempo la difusión del Evangelio? Eso que miran ahí ustedes, miren, ese aparatito que está conectado a algo que usted y yo no podemos ver, que se llama Internet, la World Wide Web. Era lo que les decía al comienzo, recuerdan que les dije que es una señal profética, es una profecía concerniente a un evento histórico o un desarrollo tecnológico que caracterizará un tiempo positivo. En el tiempo de Daniel y en el tiempo de Juan no existía esta tecnología. En el tiempo posterior a la iglesia, en el tiempo del anticristo, la tecnología estará tan avanzada que este personaje va a poder controlar a toda la humanidad a través de una marca que va a significar lealtad hacia él y que no va a poder escapar, no va a poder salir de este sistema económico que él va a controlar. Entonces, a través de la tecnología moderna, el Evangelio se ha proclamado en todo el mundo y la Biblia se ha traducido a todos los idiomas principales. Y otra señal positiva dentro de las señales espirituales es la comprensión de la profecía bíblica. Allá para la década de 1970 apareció un libro que se convirtió en un bestseller y este libro lo escribió, todavía está vivo, uno de los precursores modernos de la profecía bíblica como es Hal Lindsey, y el título era La agonía del gran planeta Tierra. Llegó a convertirse en uno de los libros más vendidos de la lista del New York Times y se mantuvo en esa posición tan solo segundo después de la Biblia durante 10 años. Hoy es un clásico de la profecía bíblica y este fue uno de los instrumentos que Dios usó para promover el interés en la profecía bíblica. Gracias sean dadas a Dios por aquellos ministerios, pastores e iglesias que están enseñando profecía bíblica. Gracias sean dadas a Dios por ministerios como Radio Ondas de Luz que permiten y promueven que este tipo de temas se les imparta al pueblo del Señor. Porque muchos hermanos a mí me escriben de diversos países y me dicen: a la iglesia que yo voy nunca he escuchado una enseñanza de que Cristo viene. Nunca he escuchado una enseñanza de que nos hablen de Israel o de las señales proféticas. Y cuando encontramos a alguien que lo está haciendo, entonces damos gracias al Señor por ello. El tiempo que estamos viviendo es corto y solo quiero concluir con lo que dice el apóstol Pablo. Abran sus Biblias en Romanos 13 y ya después de esto voy a concluir y una breve oración. Romanos 13 y desde el versículo 11 dice la palabra del Señor: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya es cierto que ha estado rico el clima estos 2 días con la depresión tropical, queremos estar bien cobijaditos ahí, así que, pero ya es hora de que nos levantemos, porque ya el tiempo que nos queda es corto, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué se está refiriendo acá con la palabra salvación, Pablo? Con el tiempo futuro de nuestra salvación, no con la justificación ni con la santificación, sino con la glorificación. ¿Cuándo va a ocurrir la glorificación de los creyentes? En el arrebatamiento de la iglesia. La creación misma está gimiendo y está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que se va a dar en el arrebatamiento.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Espero que esta exposición de la palabra profética del Señor haya sido de gran bendición para todos ustedes. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar alertas, que nos ayude a estar vigilando las señales proféticas de los tiempos del fin. Les mencioné 3 categorías: señales de la naturaleza, señales de la sociedad y señales espirituales. Nos van a quedar pendientes 3, que son las señales de la tecnología, y ahí va metido el tema de la marca de la bestia y el daño que va a causar a la humanidad, la política mundial y las señales de Israel. Son tiempos espiritualmente emocionantes y ya casi se oyen los pasos del Mesías. Les voy a pedir que se pongan de pie y dejo con ustedes a nuestro hermano Yarok para que nos despida en unas palabras de oración.